Z97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Arrebatada a una corona que la fortuna colocó en mi frente, entre el aplauso fácil e indulgente con que el primer ensayo se perdona, esta hoja de un laurel que aún me emociona como en aquella noche dulcemente, por más que mi razón comprende y siente que es un laurel que el mérito no abona. Tú la viste nacer y dulce y buena, te estremeciste como yo al encanto que produjo al rodar sobre la escena. Guárdala, y de la ausencia en el quebranto, que te recuerde de mis besos llena al buen amigo que te quiere tanto. Muy buenos días, tardes ya. ¿Cómo están? Les saludamos desde En su tinta radio, en esa radio 97.3 del FM, en radio Rabiosamente Digna, la reina del oriente del Valle de México. Estamos en esa radio, por supuesto, con Abraham en los controles, con nuestra directora Rocío Román, también al frente de este proyecto colectivo, y cada una de las coordinadores que también hacen posible que estemos aquí al aire. Hoy con el poeta mayor Porfirio García Trejo, su servidor Francisco Vázquez Salazar. Muy buena tarde, estamos en vivo, en una tarde nublada del 6 de diciembre de 2025, un 6 de diciembre peculiar, porque justamente en una fecha igual, pero ¿de qué año, Porfirio? De 1873. ¿Qué pasó ahí? Pues esto, precisamente, que Manuel Acuña, autor del poema que acabo de leer, que se llama Rosario, se suicidó, nada más, nada menos. Nada más, nada menos. ¿La hora la tienes? No, era en pleno día, pero no sé, porque estaban las clases. ¿El lugar? En la Escuela de Medicina. Sí, en la Escuela de Medicina, que había sido el palacio antiguo de la Santa Inquisición en México, y que hoy es un museo herbolario de la UNAM. Entre otras cosas. En la calle de República de Brasil. Sigue siendo sede de convenciones, de seminarios. Sí. Incluso en la parte posterior, que, bueno, no la habían rescatado del todo, pero creo que ya se hacen obras de teatro, se representan obras de aquella época. El ambiente es magnífico. Ahorita vamos a hablar de todo eso, de lo que dices, la época, pero también del análisis formal de la obra de Manuel Acuña. Sí, don Manuel Acuña. Su biografía, todo lo que está en torno a él. Hay una ciudad que así se llama, que está en el norte del país, en el estado de Coahuila. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibirla en las distintas redes sociales de la estación, pero también si nos está escuchando en el FM, maneje con cuidado, vaya con precaución. Ya empiezan las fiestas prácticamente. Estamos a 6 días del Día de la Guadalupana. Es verdad. Y luego nos vamos a todo lo que es este maratón tan conocido, que ya no termina el 6 de enero, otros lo ponen al 2 de febrero y otros más abusados hasta el 10 de mayo, ¿por qué no? Sí, ¿no? Y justo a esos son a los que le recuerdan a su mamacita por manchado. Sí, claro. Por exagerados y embarrados. Sí. Pues vamos a hablar entonces de Manuel Acuña. Don Manuel Acuña. El poeta coahuilense que, a pesar de la corta edad en la que deja este plano terrenal, es un clásico de la literatura mexicana, un indispensable en quienes hacemos poesía, para su goce, para su análisis, una figura además que causa interés por esta parte oscura que lo rodea relacionado con el amor, porque hay que decirlo, no solo era el episodio que lo llevó a la fatalidad.
No, Manuel en su personalidad traía ya pues marcado, ¿no? Esta forma arrojada hacia las pasiones humanas, de lo cual nos contarás, Porfirio. Sí. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué nos leíste? ¿Qué acabamos de leer de él? Es un soneto, Sí. un poema breve que se llama A Rosario, Sí, que a Rosario de la Peña se entiende que no es un poema, sí es un poema de amor, pero muy ligero, muy sencillo, ¿no? sí. No tiene nada que ver con el Nocturno a Rosario después. Que No, escribió lo ya al vamos, final lo de su vamos a vida. analizar, pero lo primero que quería preguntarte es Ajá. ¿cuántos poemas que públicamente se sepa, y bueno, y tú como experto, habría dedicado este autor a Rosario de la Peña? Y ahorita hablamos de ellos. Pues por lo menos unos 3, Al así famosos, digamos. ¿De cuánto está compuesta su obra, más o menos? O no más de 90 poemas. ¿Le ganó a Becker? Sí, le ganó por Sí, ¿no? 1-2. 1-2, exactamente. Sí. Y mira, no ocuparon mayor cosa. No, ¿No? es que, pero además Becker vivió 36 años, Sí, en tiene tanto que razón. Acuña vivió 24. 24 añitos. Sí. 6 de diciembre de 1873. 873. Sí. En que se va de este plano, pero bueno, digamos 3 de 90 y tantos. ¿Quién era Manuel Acuña? Esa es una buena pregunta. Pues un mexicano nacido en el actual estado de Coahuila, exactamente en la ciudad de Saltillo. Ahí él nació de hijo de una familia de clase media, digamos, de medio baja, ¿no? Y de ahí él hizo sus primeros estudios hasta alcanzar lo que actualmente es la preparatoria, y de ahí decide venir a la Ciudad de México a estudiar la carrera de medicina, que antes no se daba en muchos lugares. De hecho, en Coahuila en aquel tiempo en ninguno. Por eso decidió venir a la capital. Y viene acá, se inscribe. Hay que recordar que en ese tiempo pues no existía la UNAM, por supuesto estamos a mediados del siglo XIX. No existía la UNAM, pero existía... Como UNAM, ¿no? Es decir, como UNAM, no, pero había universidad, nacional, una universidad, digamos. sí. Sin embargo, la facultad, por así decirle, de medicina no estaba en ningún campus como ahora. Concentrado. Sí, no. en Estaba toda esta serie de precisamente... facultades y escuelas, ¿no? Claro, estaba precisamente en el edificio que había sido, ya lo dije, sede de la Santa Inquisición. Todos sabemos qué era la Santa Inquisición. Brazo represivo de la Iglesia Católica. Pero precisamente la calle que pasa frente al Palacio se llama así, la calle de la Perpetua. Así le llamaban en la época colonial, porque decían que ahí el dolor, el sufrimiento del ser humano era perpetuo. La calle se llama de la Perpetua. Pero a la caída de la colonia española, del imperio español más bien, ¿no? A la caída y que los echaron, y México se independiza, obviamente la Santa Inquisición deja de funcionar también, en ese mismo momento, es decir, hacia el año 1821. Y entonces el edificio remodelado, un tanto cambiado, pasará a ser la escuela de medicina. Primero fue de militares, era un campo militar, pero ya después pasará a ser la escuela de medicina. ¿Verdad? Hay registros de que Manuel haya estudiado formalmente literatura, dado que él venía específicamente a estudiar medicina. ¿Formalmente qué quiere decir? Me refiero que se haya inscrito en una escuela donde llevó eso. Sí entró a grupos literarios. Por ejemplo, aquí en México entró a los grupos fundados nada menos que por Ignacio Manuel Altamirano, que es el fundador propiamente de la literatura mexicana del siglo XIX. Él estudió con él. Pero así como que muy formalmente o oficialmente, no. No hizo. En ningún lado. Él era estudiante de medicina. Así que es. yo me imagino que no muy bueno. Que no muy bueno porque no conozco poetas que sean médicos muy buenos. Es más, no hay muchos que sean poetas. El Che era médico. Como médico es un y más fracaso. o menos, dices, no. Como guerrillero y luchador social de primer mundo, ¿no? Sí, fíjate, conozco historias de médicos que son más bien ensayistas. Sí. Está Rui Pérez Tamayo. Sí, cómo no. No sé si andaba por ahí Arnoldo Kraus. Sí, no sé con doble S, y justo por el lado humanista del quien, pues imagínate, toma como encargo cuidar a otro. Claro. En lo más preciado, que es su salud. Sí, claro. Pero claro, empieza a ver
que no, el cuidado no va solo de lo físico, ¿no? Sí, ¿no? Es el cuidado del alma, el cuidado más allá de lo físico justamente, que involucra sentimientos, sensaciones, cuidados de los entornos y todo. Sí. Y esos médicos son muy buenos ensayando. Yo creo que sí. Un médico famoso y escritor es Mariano Azuela. Claro, por Mariano supuesto. Azuela, ¿no? Pero no poeta, No. narrador. Y varios médicos, ya lo decíamos aquí, además fueron narradores en hazañas como la Revolución Mexicana, Claro. por ejemplo. Y un médico poeta, por ejemplo, Enrique González Martínez. Bien. Pero a mi gusto, no un gran poeta. No, bueno. Por lo menos comparado con su generación es de lo menorcito. Aunque dicen él que acabó con el modernismo. Pero no. No, bueno, sería un despropósito que Sí, se le atribuyera a una persona, que una sola persona acaba con todo un movimiento, pero además que viene de décadas, ¿no? Exacto. De trabajo, de grupos, de personajes que en sí mismos, Rubén Darío, por ejemplo, te da para agotar claro. la teoría, ¿no? Pero bueno, a ver, regresando, preguntaba esto, Porfirio, porque quiero llevar a esta parte que como poetas nos llama mucho la atención, su arte poética. Pues tan joven, manejando con destreza el lenguaje, la intencionalidad del lenguaje, la síntesis de pasión con emoción, con la formalidad de ponerlo en una palabra y guardar un ritmo, guardar la exactitud, si es posible, en la rima. Sí. Todo esto que a pesar de ser tan joven, dominó en tan poca obra, digamos, lo deja muy, muy patente. ¿De dónde deriva eso? Ajá. ¿De dónde deriva? Es interesante esa pregunta, ¿no? ¿Tú cómo lo lees como experto lector, pero además conocedor y que haces análisis literario? Sí, pues no sé bien, ¿no? Puedo imaginar, por supuesto. El padre de Acuña era médico también, sí, ¿no? Entonces de ahí le viene esa... Pero no tomó en cuenta en el momento de elegir una carrera su vocación poética. Él era realmente un poeta desde que era niño, no lo vino a descubrir aquí. Cuando él llega al Distrito Federal ya escribe poesía. En consecuencia, pudo haber optado por esa carrera, pero no lo hizo. Se fue por medicina por influencia del padre. Y luego, dentro ya de lo que es la academia, conoce a Ignacio Manuel Altamirano. Altamirano era el gran... A ver, ¿de qué es autor? ¿O de qué no es autor? Las novelas. La que acabo de leer, la que les recomendé releer, de Navidad en las Montañas. Navidad en las Montañas. De la de Clemencia, la de allá de Jalisco. Sí, es cierto. Este autor que era de Tixtla y que escribía poesía. Sí, como no, y buen poeta. Exacto, sí. Pero me quiero acordar de la obra. Y la del Zarco. Por supuesto. Sí. Yo diría la mayor. Pues ¿no? Sí. Y que proviene justamente de sus orígenes de las montañas guerrerenses. Sí, exactamente. Definitivamente. Esa de Navidad en las Montañas, que ahorita ya viene la Navidad. Maravilloso. Es muy bella, sí. Deberían si nos están escuchando padres de familia, y para esta literatura de Navidad en las Montañas, fíjate, funciona muy bien, pienso, como para jovencitos de 13 a 18 años. Fíjate. La van a gozar. Muy recomendable. Si los hijos están en secundaria, en efecto, empezando la preparatoria, van a conocer una muy, muy buena obra. Este diálogo que se da entre un militar liberal, sí, y un conocedor de esos caminos, que andaba recorriéndolos y que iba a visitar un pueblo donde curiosamente este militar iba. No se las voy a spoilear. No. Pero en el diálogo encuentran mucha filosofía de la revolución, por ejemplo, de la justicia social de los pueblos, del compromiso humano y ético que uno debe tener con su pueblo y con su historia. Exacto, lo dices muy bien. El nacionalismo. Exacto. De hecho, la otra novela, Clemencia,
que narra la lucha entre los franceses que invaden México y México que se defiende. Sí. Y obviamente de ahí nos está llevando a eso, a exaltar nuestro nacionalismo patrio, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un primer corte, amigas, amigos, no se vaya, estamos en Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM. Llámenos al 55 22 28 01 33, platique con nosotros y sigamos disfrutando del análisis de la obra de Manuel Acuña. Ya regresamos. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo llegar a otro lugar, también es volver a lo que amamos. En cada vuelo, en cada regreso. Grupo Mundo Maya, Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Y sigue. Bueno, ahorita damos espacio a seguir leyendo grandísimo poema que es Nocturno a Rosario, que yo te preguntaría, Porfirio, a nivel poema, ¿dónde lo ubicas de la literatura mexicana como poema, una sola pieza? Sí, una vez en una reunión de maestros me hicieron que hiciera yo una confrontación entre este nocturno y el Nocturno 3 de José Asunción Silva, que también se colombiano. mató. Colombiano él, precisamente. Y que también se mató. O sea, también, pero y previamente escribe el Nocturno 3. O sea, hubo muchas coincidencias y diferencias. Por eso llamó la atención y me dijeron, bueno, pero a ver, platíquenos, ¿cuál de los dos a usted le gusta más? Pero uno es colombiano, otro es mexicano, no se deje llevar por la nacionalidad. No. Entonces yo le dije, no, de hecho les puedo decir que formalmente el poema de José Asunción Silva es muy superior al Nocturno a Rosario. Fíjate. Muy superior. Pero en cuanto a los contenidos, es muchísimo más emotivo el poema de Nocturno a Rosario que el otro. ¿Y el otro técnicamente es bueno. ¿Y qué crees que valoraría la persona allá afuera que nos Lo está que escuchando pasa es que eso, al escuchar uno y otro? Porque tú y yo somos conocedores ciertamente para hacer comparaciones, pero afuera, ¿qué crees que gusta más? Yo lo he preguntado a mis alumnos muchas veces, ¿no? Y gana, obviamente, Acuña. ¿Por qué? Porque ese es más sentimental. Realmente le escribió para desahogar un sentimiento, y lo logró. Sí. El otro escribió para exaltar, ¿no?, la poesía misma. Sí. Entonces, además, hay otra diferencia. Mientras que Acuña se mató después de que puso el punto final, ingiere el cianuro que lo matará, el otro escribió como un mes antes de matarse. Entonces tuvo tiempo todavía de retocar su poema. ¿Sí? Claro. En tanto que Acuña, pues no. Y ese es un gran logro a nivel poeta, que no revisites tu obra porque tengas duda, quiere decir que salió redondito. Sí, que salió redondito. Y no digo, ya no iba a tener oportunidad. ¿Qué es lo que más tú aprecias del joven Acuña como poeta? Como poeta, imagínate eso.
Bueno, obviamente su emotividad, porque hay que recordar que él vivió en el romanticismo, Sí, pleno romanticismo. ahorita hablamos de la corriente. De la corriente, sí, pero él nació en pleno romanticismo y murió en pleno romanticismo. De hecho, es el romántico mexicano más ilustre y más representativo de esa época. Y tú te has definido aquí romántico. Sí, claro que sí, pero lo dijo Rubén Darío en un poema. ¿Quién que es no es romántico? Claro. Todos somos Es románticos. correcto. Entonces Acuña, su emotividad, ¿no? Exacerbada, pero también su compromiso con el idioma y con las formas poéticas de su momento, él las dominaba. A pesar de que todavía era un joven poeta y pudo haber dado mucho más y a lo mejor de mayor calidad, ya estaba haciendo poemas. Por ejemplo, leer ante un cadáver, el poema que escribió para su padre, a la muerte de su padre, son tercetos, Sí. enlazados, perfectamente bien medidos y perfectamente bien estructurados. Sería bueno que también ahorita lo Ahorita veamos. Vamos a leemos un seguir fragmento. leyendo. Sí, sí. ¿Por qué no, maestro? Antes de que yo te pregunte más, porque por ahí me quedé como a la mitad de esta respuesta que estoy esperando, de qué lleva antes de escribir Nocturno Rosado. Ah, sí, sí. ¿Qué lleva a Acuña a tener esta calidad? ¿Es solo las reuniones que tuvo con gente con Ignacio Manuel Altamirano, digamos, o porque era un gran lector, o porque No, qué más claro, sabemos de era él? un gran lector. Fíjate. Su poema, hojas sueltas, ¿no? Hojas. No. Ah, caray, se me olvidó de pronto. Aquí lo tengo, No, por sí, supuesto. pero no es hoja suelta. No, ¿verdad? No es hojas sueltas, son hojas, pero no me acuerdo. Aquí lo acabo de ver. Se llama Hojas Secas. Hojas secas. Mira, es más, lo voy a leer un pedacito, A ver, la a 202. Muestran totalmente el estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, que era un poeta que él admiraba profundamente. Por supuesto. Sí, pero no en todos los poemas se le da el estilo. Pero oye, por ejemplo, a ver, mañana a la misma hora en que el sol te besó por vez primera, sobre tu frente pura y hechicera caerá otra vez el beso de la aurora. Pero ese beso que en aquel oriente cayó sobre tu frente solo y frío, mañana bajará dulce y ardiente, porque el beso del sol sobre tu frente bajará acompañado con el mío. No, bueno, qué Muy bárbaro, romántico. qué figuras muy, logra. sí, romántico, pero qué figuras tan inteligentes logra. Sí, cómo no. Mira, en el grupo lo hemos dicho, no somos versados en hacer poesía con rima y con ritmo. No. Bueno, es hacer que nuestra sonetos, época va más hacia el verso exacto, libre, sí. Definitivamente. Sin embargo, logramos reconocer Claro. cuando, o sea, a ver, esto lo versaste porque, o lo rimaste porque es un buen corrido, o lo rimaste porque es una buena copla. Y además lo hiciste muy bien. Sí. Y sin embargo, cuando un poema como este es tan redondo, porque hay, fíjate, lenguaje bien usado, la rima precisa, Perfecta. porque el problema de la rima es, híjole, lo primero que buscas es qué palabra que le vaya a rima, ¿no? Entonces, Sí. la que rime y se oiga mejor y todo eso. No, es la palabra exacta, la palabra precisa, que va a sonar, Exacto. porque trae una Es consecuencia música, y un claro. antecedente, exacto, y va a sonar a música. Claro. Exactamente. Y además te completa la idea de lo que estás comunicando con el poema. Claro. Que lo que he querido decir desde el inicio es qué complicado es comunicar a través de un poema rimado. Es muy complicado. Sí. Porque la puerta falsa para hacerlo es que caes en rimas que no tenían que ir ahí. O sea, que sí rimó, pero que no te da sentido. Exacto. Eso sin contar que además los versos son medidos. Sí. Tienes 11 sílabas por verso y son 4 versos. A ver, ¿alcanzas a decir tal mensaje? Es difícil, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, claro, ellos no tenían otra posibilidad. Nosotros sí tenemos el verso libre. Y se mueve uno libremente, efectivamente, en el verso libre. Pero también tiene su mérito el verso medio. Oye, que es más corto, venga. esta hoja seca. Dice, en Dios le exiges a mi fe que crea y que le alce un altar dentro de mí. Ah, si basta nomás con que te vea para que yo ame a Dios, creyendo en ti. Exactamente. Qué buen poema, ¿no? Y en breves versos, eso es muy de Bécquer. Sí. ¿A qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía Sí, eres tú. Entonces, en muy breve dicen mucho. Y es otra característica de Acuña. Sí, Ujú. y estas referencias a una deidad, a Dios. A Dios. También en cierta parte pues llama la atención,
¿Desde dónde un romántico llama a Dios? Es la pregunta. Eso, porque ¿Desde dónde un romántico llama a Dios? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que hay románticos ateos. Acuérdate, por ejemplo, aquí en México es el caso de Ignacio Ramírez, el nigromante. Sí, claro. Es ejemplar porque es ateo 100%. Sí. ¿No? Y trata de que otros también se vuelvan ateos. Entonces, en su obra promueve ese ateísmo. Pero vamos de eso, de un ateo, un romántico ateo, a un romántico muy creyente. Sí. ¿No? Pues como casi todos. Casi todos. ¿Y tú desde dónde? Es que quiero ir como a una parte muy íntima de esos llamados a Dios, pero a ver si coincidimos. Tú ahorita acabas de hablar del que no lo llama, pero del que sí lo llama, que sí lo pone y todo eso, ¿cómo ve a esta figura? ¿Cómo imaginas que ve esa figura? Bueno, no muy diferente de como lo ve cualquier persona. Ajá. Es un ser enorme, ¿no? Un ser superior, pero también un ser bueno. Un ser sabio, alguien que le da condiciones de vida, de mejoría a las personas. Ahora yo te voy a decir mi punto antes de ir con don Martín Catalán, que como cada semana siempre está aquí con nosotros. Don Martín, le saludamos. Un gusto que esté aquí con nosotros. ¿Ya? Sí. Sí, coincido que muy romántico. Mira, yo quería hacer un comentario en lo que ahorita usted retoma sobre, yo decía, ¿desde dónde un romántico llama a Dios? Y lo que quiero decir es, lo hace también desde esta muy, muy invisible frontera entre la vida y la muerte en la que va el romántico. Claro. Lo que pasa es que el romántico era un idealista sí. Y muy sensible. Entonces, cuando algo en su vida no funcionaba, algo no salía bien, convocaba a Dios. Sí, y se va hasta allá o hasta allá. Sí. Donde en los extremos se vive de esa manera, donde hay una explicación racional. Claro. ¿No? Nada más que otra característica del romántico es la rebeldía. Sí. Por eso hay románticos ateos. Sí. Porque si Dios no cumple, entonces hay que que optan por la muerte. Como un acto que profundamente rebelde. Dios prohíbe eso. Sí, que tú te suicides, ¿no? Entonces, el suicidio solo ya es un acto de rebeldía. Fíjate nada más. Sí, te estás matando a ti porque no puedes matar a todos los demás o a los que quisieras matar. Imagina eso. Bueno, don Martín, usted ha disfrutado de la obra de Acuña. ¿De qué modo? Pues yo creo que al igual que cualquier romántico. Sí. sí. ¿Usted se considera romántico? También. Definitivamente. ¿Algún poema en lo particular que le guste o alguna estrofa de la obra que estamos analizando de él, que es el Nocturno a Rosario? Pues todo, ahora sí que de principio a fin el Nocturno a Rosario da cuenta del enamoramiento de alguien hacia la diosa, ¿verdad? La diosa del poema. Claro, usted ha leído al otro personaje que escribió un nocturno y que aquí mencionaba el maestro Porfirio, que se llamaba José Asunción Silva. Pues no he leído algo de él. Sí. Sé de su existencia, pero no he leído nada de él. ¿Usted qué recomendaría de leer de Acuña? Pues leer su obra, como dicen, que fue breve, menos de 100 poemas, y conocerlo más allá del Nocturno a Rosario. ¿Y qué piensa de quien, sí, claro, conocerlo más allá del Nocturno a Rosario? Y finalmente, don Martín, ¿qué piensa usted de alguien que es desbordado por un amor, que vive un enamoramiento indecible, donde ya no cabe la razón, donde no hay forma de expresarlo, sea porque además viene aderezado por un desdén, por una negación? Estas personas que se van hasta el otro lado y deciden ya no estar porque no está lo que ellos quisieran que estuviera. ¿Qué piensa de eso? Pues fue una falta de quererse a sí mismo, porque yo creo que por más que no alcance uno al ser amado, pues
es un extremo muy inútil el llegar al suicidio, porque puede uno conocer a alguna otra persona que, pues, distinta, ¿no? No vamos a decir que sea menos o más atractiva que la amada en turno, ¿verdad? Por la que se tiene el apasionamiento. Ya, o puede haber también, no necesariamente ese tipo de amores, vamos a llamarle amores carnales, ¿no? Así es. Hay otros apasionamientos, como por ejemplo los místicos, que su amor estaba depositado o hacían pasar esos presuntos amores carnales en amores, pues, metafísicos, evidentemente, que existían en la eternidad, o que no solíamos, que no vemos, que no tenemos la capacidad de verlos, pero de los cuales estamos esperando una revelación. Y caso San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Amado, ¿cómo dice este poema? Amada en el amado. Ajá. Es el cántico espiritual. Sí. Bueno, en fin. Pero bueno, don Martín, gracias por la llamada. Como siempre, le apreciamos mucho. Nos alienta a que sigamos leyendo y conociendo. Porfirio le quiere saludar. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nada más le quería yo preguntar si pasó por su libro. Pero no lo encontré. ¿Cómo? Sí, ya fui Aquí se lo dejamos. Y no lo tienen. Ah, caray. Vamos a hacer una cosa. Ahorita revisamos el asunto y le vamos a prometer otro libro. Sí. ¿Y cuál le debíamos? El de Cuitláhuac. El de Cuitláhuac Macías. Bueno, fíjate. Que cuando saquemos otro ya esté usted en la lista, don Martín. Revisamos el tema, sí, por favor, y aquí nuestro amigo Abraham se pone en contacto con usted para decirle cómo obtenerlo. Pues no importa no tenerlo ahorita. Sí. Si nos vamos a ver en seco. El 10 de enero, sí. Ahí ya me lo entregan. Pues ya está firmado por el maestro Porfirio. Sí, no hay ningún problema. Correcto. Pues agradecemos su comprensión, estimado don Martín. Pase una muy buena tarde, buen provecho y que tenga buen inicio de fiestas. Igualmente para todos ustedes, y no usen el Guadalupe Reyes. Claro que no, muchas gracias. Es el Guadalupe Madres, dice. Bueno, le agradecemos, pase buena tarde, un abrazo. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, gracias. Bien, muy bien. Pues don Martín siempre tan atento a estas Siempre emisiones, muy como atento. espero que más gente lo haga. Claro. Fíjate, Porfirio, tengo el gusto que entre mis alumnos, que por cierto ya cerramos semestre, hay compañeros que están muy pendientes de las emisiones. Mira. Y si no las logran ver en vivo, van después al las buscan. que queda grabado. Por cierto, tenemos nuestro canal en YouTube, Poetas en Construcción. Cierto, sí. Y lo que no logra usted ver aquí, porque fue difícil verlo en vivo con nosotros, o algún problema con el internet, en fin, con la transmisión, con el Facebook, etcétera, pues vaya a Poetas en Construcción, el canal de YouTube, y ahí lo descarga. Casi que lo subimos inmediatamente que es puesto aquí en la red de Facebook. Y bueno, pues ahí podemos seguir comentando, déjenos comentarios, sí. y estamos pendientes también de usted. Agradecemos mucho, de verdad, a quienes nos están viendo y escuchando en este momento, y particularmente a los alumnos del grupo 1132 de la Nacional de Trabajo Social, que saben que la poesía es una gran obra para hacer hermenéutica, porque acabamos de ver que es la hermenéutica. Y de alguna manera nosotros estamos haciendo hermeneusis, aquí analizando la obra de este hombre y descifrando, por tanto, al ser humano a partir de lo que él ha escrito. Correcto. Lo que hizo aquí don Martín cuando dice que él estaría en desacuerdo con las personas que llegan a un extremo de atentar. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte, no se vaya, a un corte de estación. Estamos en su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, y regresamos para seguir hablando con el maestro Porfirio García Trejo sobre la obra de Manuel Acuña. Volvemos. Vamos a un corte de estación. En su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país. Estamos felices, con más confianza. Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria. Me pesa, me tomo las medicinas. Me vienen a consultar al domicilio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes. Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes. Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente. Conoce México. Vive la magia, sé parte de su grandeza. Gobierno de México. En esa radio, 29 años con, para y de la comunidad. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos y en vez de amarte menos te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión, mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de las mañanas detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho y en medio de nosotros mi madre como un dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así, y yo soñaba en eso mi santa prometida, y al delirar en eso con la alma estremecida, pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho bajo el hogar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Y viene la despedida. Esa era mi esperanza, mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Y entonces pone el punto final, toma el vaso que contiene el cianuro que habrá de asesinarlo, lo ingiere, coloca el vaso sobre el buró y se recuesta en su camastro a esperar que llegue. Un suicidio disciplinado, fíjate. Sí, de esos, por ahí leía una referencia de esta forma donde se tiende a morir en su camastro. En su camastro, sí. Y dejar, digamos, en cierto orden el acto, ¿no? Como terminarlo con cierto orden. Híjole, pues ahí tiene, estamos leyendo Nocturno Rosario de Manuel Acuña. Y lo que te quería preguntar, Porfirio, es, ¿qué lo lleva a amar así a una mujer como Rosario de la Peña? Él Z97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra.
Esta hoja arrebatada a una corona que la fortuna colocó en mi frente, entre el aplauso fácil e indulgente con que el primer ensayo se perdona. Esta hoja de un laurel que aún me emociona como en aquella noche dulcemente, por más que mi razón comprende y siente que es un laurel que el mérito no abona. Tú la viste nacer y dulce y buena, te estremeciste como yo al encanto que produjo al rodar sobre la escena. Guárdala, y de la ausencia en el quebranto, que te recuerde de mis besos llena al buen amigo que te quiere tanto. Muy buenos días, tardes ya. ¿Cómo están? Les saludamos desde En Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, en Radio Rabiosamente Digna, la reina del oriente del Valle de México. Estamos en esa radio, por supuesto, con Abraham en los controles, con nuestra directora Rocío Román, también al frente de este proyecto colectivo, y cada una de las coordinadores que también hacen posible que estemos aquí al aire. Hoy con el poeta mayor Porfirio García Trejo, su servidor Francisco Vázquez Salazar. Muy buena tarde, estamos en vivo, en una tarde nublada del 6 de diciembre de 2025, un 6 de diciembre peculiar, porque justamente en una fecha igual, pero ¿de qué año, Porfirio? De 1873. ¿Qué pasó ahí? Pues esto, precisamente, que Manuel Acuña, autor del poema que acabo de leer, que se llama Rosario, se suicidó, nada más, nada menos. Nada más, nada menos. ¿La hora la tienes? No, era en pleno día, pero no sé, porque estaban las clases. ¿El lugar? En la Escuela de Medicina. Sí, en la Escuela de Medicina, que había sido el palacio antiguo de la Santa Inquisición en México, y que hoy es un museo herbolario de la UNAM. Entre otras cosas. En la calle de República de Brasil. Sigue siendo sede de convenciones, de seminarios. Sí. Incluso en la parte posterior, que, bueno, no la habían rescatado del todo, pero creo que ya se hacen obras de teatro, se representan obras de aquella época. El ambiente es magnífico. Ahorita vamos a hablar de todo eso, de lo que dices, la época, pero también del análisis formal de la obra de Manuel Acuña. Sí, don Manuel Acuña. Su biografía, todo lo que está en torno a él. Hay una ciudad que así se llama, que está en el norte del país, en el estado de Coahuila. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibirla en las distintas redes sociales de la estación, pero también si nos está escuchando en el FM, maneje con cuidado, vaya con precaución. Ya empiezan las fiestas prácticamente. Estamos a 6 días del Día de la Guadalupana. Es verdad. Y luego nos vamos a todo lo que es este maratón tan conocido, que ya no termina el 6 de enero, otros lo ponen al 2 de febrero y otros más abusados hasta el 10 de mayo, ¿por qué no? Sí, ¿no? Y justo a esos son a los que le recuerdan a su mamacita por manchado. Sí, claro. Por exagerados y embarrados. Sí. Pues vamos a hablar entonces de Manuel Acuña. Don Manuel Acuña. El poeta coahuilense que, a pesar de la corta edad en la que deja este plano terrenal, es un clásico de la literatura mexicana, un indispensable en quienes hacemos poesía, para su goce, para su análisis, una figura además que causa interés por esta parte oscura que lo rodea relacionado con el amor, porque hay que decirlo, no solo era el episodio que lo llevó a la fatalidad. Manuel en su personalidad traía ya pues marcado, ¿no? Esta forma arrojada hacia las pasiones humanas, de lo cual nos contarás, Porfirio. Sí. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué nos leíste? ¿Qué acabamos de leer de él? Es un soneto, un poema breve que se llama A Rosario. Sí. Que a Rosario de la Peña, se entiende que no es un poema, sí es un poema de amor, pero muy ligero, muy sencillo, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con el Nocturno a Rosario después. No, lo vamos a analizar, pero lo primero que quería preguntarte es ¿cuántos poemas que públicamente se sepa, y bueno, y tú como experto, habría dedicado este autor a Rosario de la Peña? Y ahorita hablamos de ellos. Pues por lo menos unos 3.
así famosos, digamos. ¿De cuánto está compuesta su obra, más o menos? No más de 90 poemas. ¿Le ganó a Becker? Sí, le ganó por sí, ¿no? 1-2. 1-2, exactamente. Sí. Y mira, no ocuparon mayor cosa. No, es que, pero además Becker vivió 36 años. Sí, en tanto que Acuña vivió 24. 24 añitos. Sí. 6 de diciembre de 1873. Sí. En que se va de este plano, pero bueno, digamos 3 de 90 y tantos. ¿Quién era Manuel Acuña? Esa es una buena pregunta. Pues un mexicano nacido en el actual estado de Coahuila, exactamente en la ciudad de Saltillo. Ahí él nació hijo de una familia de clase media, digamos, de medio baja, ¿no? Uh-huh. Y de ahí él hizo sus primeros estudios hasta alcanzar lo que actualmente es la preparatoria. Y de ahí decide venir a la Ciudad de México a estudiar la carrera de medicina, que antes no se daba en muchos lugares. De hecho, en Coahuila en aquel tiempo en ninguno. Por eso decidió venir a la capital. Uh-huh. Y viene acá, se inscribe. Hay que recordar que en ese tiempo pues no existía la UNAM, por supuesto estamos a mediados del siglo XIX. Uh-huh. No existía la UNAM, pero existía... Como UNAM, ¿no? Es decir, como UNAM no, pero había universidad, una universidad, digamos. Sí. Uh-huh. Sin embargo, la facultad, por así decirle, de medicina no estaba en ningún campus como ahora. Concentrado. Sí, no. Estaba precisamente... facultades y escuelas, ¿no? Claro. Estaba precisamente en el edificio que había sido, ya lo dije, sede de la Santa Inquisición. Todos sabemos qué era la Santa Inquisición. Uh-huh. Brazo represivo de la Iglesia Católica, pero precisamente la calle que pasa frente al Palacio se llama así, la calle de la Perpetua. Uh-huh. Así le llamaban en la época colonial, porque decían que ahí el dolor, el sufrimiento del ser humano era perpetuo. Uh-huh. La calle se llama de la Perpetua. Pero a la caída de la colonia española, del Imperio Español más bien, ¿no? A la caída y que los echaron, y México se independiza, obviamente la Santa Inquisición deja de funcionar también, en ese mismo momento. Es decir, hacia el año 1821. Y entonces el edificio remodelado, un tanto cambiado, pasará a ser la escuela de medicina. Primero fue de militares, era un campo militar, pero ya después pasará a ser la escuela de medicina. ¿Verdad? Hay registros de que Manuel haya estudiado formalmente literatura, dado que él venía específicamente a estudiar medicina. ¿Formalmente qué quiere decir? Me refiero que se haya inscrito en una escuela donde llevó eso. Sí entró a grupos literarios. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en México entró a los grupos fundados nada menos que por Ignacio Manuel Altamirano, uh-huh, que es el fundador propiamente de la literatura mexicana, uh-huh, del siglo XIX. Él estudió con él. Pero así como que muy formalmente o oficialmente, no. No hizo. En ningún lado. Él era estudiante de medicina. Así es. Yo me imagino que no muy bueno. Uh-huh. Que no muy bueno porque no conozco poetas que sean médicos muy buenos. Es más, no hay muchos que sean poetas. El Che era médico. Como médico es un más fracaso. O menos, dices, no. Como guerrillero y luchador social de primer mundo, ¿no? Sí, fíjate, conozco historias de médicos que son más bien ensayistas. Sí. Está Rui Pérez Tamayo. Sí, cómo no. No sé si andaba por ahí Arnoldo Kraus. Sí, no sé con doble S, y justo por el lado humanista. Ajá. del quien, pues imagínate, toma como encargo cuidar a otro. Claro.